Buenas noches, mi nombre es Rebeca Rodenas. Esta noche queremos hablar en el podcast del trastorno disocial. Para ello tenemos unas expertas licenciadas, Candy Juárez y Gwendolyn Morán. Mucho gusto, soy la licenciada Candy Juárez y es un placer para mí poder estar acá y poder compartir con ustedes acerca de un tema muy importante y que gracias a mi especialidad pues puedo compartirles un poco del conocimiento de la experiencia que he tenido específicamente del trastorno disocial. Muy buenas noches, me llamo Gwendolyn Morán Cruz, ¿verdad? Soy licenciada en psicología. Pues es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo pues este tema tan importante, ¿verdad? Que como padres y también como familiares de los niños, ¿verdad? Es importante que sepamos las características de este trastorno. Hablando ya un poco en el tema, ¿cómo ustedes pueden definir el trastorno disocial? Pues el trastorno disocial se define como un conjunto de comportamientos persistentes que van evolucionando con el tiempo. Estos comportamientos se caracterizan porque van en contra de la sociedad. Son conductas antisociales que, que el niño y el adolescente, ya que este trastorno se da en estas etapas, em, violan constantemente los derechos de los demás, las normas y reglas que son de acuerdo a su edad. Ok, hablas de niños y adolescentes. ¿A qué edad se empiezan a ver estos síntomas y signos? ¿A qué edades se llega a convertir en trastorno? ¿O nos podrían hablar de a qué edad pues, se evoluciona estos signos y síntomas? Pues el trastorno disocial es considerado como una de las formas más frecuentes de psicopatología en niños y adolescentes. Es decir, que este trastorno es especialmente de estas etapas. Inicia ya sea en la niñez o en la adolescencia. Ya cuando hablamos bueno, acá hablamos de menos de 18 años. Usualmente dentro de los 5 a los 6 años es cuando se diagnostica, bueno, se ven los signos y síntomas, pero debe ser antes de los 18 años. Ya cuando hablamos de más de 18 años, pues ya estamos hablando de otro tipo de trastorno, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces sí, los inicios de sus signos y síntomas, pues están y comienzan en la infancia o en la adolescencia. Ok, y ya que inician estos signos y síntomas, ¿cuáles son los síntomas y signos más característicos de este trastorno? Pues los signos más característicos, ¿verdad? Serían el engaño, ¿verdad? El robo, la violación grave de las reglas, ¿verdad? Y la Ujú. destrucción de bienes. Y los síntomas en general, pues, sería que no se les relacionan con los demás, son egoístas, ¿verdad? Tienden a malinterpretar, pues, el comportamiento de las demás personas y sienten como que es una amenazas hacia ellos y reaccionan agresivamente. Sí, basado en el DSM-5, ¿qué criterios son los más característicos o más fuertes que se ven en el trastorno disocial? Bueno, en el DSM-5, ¿verdad? Existen muchos criterios, ¿verdad? Pero existe uno que es el patrón repetitivo y persistente del comportamiento, ¿verdad? El cual violan los derechos básicos de las personas. Para diagnosticar un trastorno disocial, ¿verdad? Debe de tener los tres criterios básicos, ¿verdad? Durante los últimos seis meses, ¿verdad? Y a menudo, pues, es agresión a animales y personas, ¿verdad? Ujú. A menudo peleas físicas, robo, mentir, engañar, ¿verdad? A las personas. Ay, correcto. Quisiera saber el origen
o la causa principal de este trastorno? Bueno, cuando hablamos de causa, no hay una causa específica que nos explique cómo surge este trastorno, pero sí, em, en una parte, la conducta disocial está relacionada a una falta de control por parte de los padres de la conducta del niño. Esto tiene que ver con los patrones de crianza, la forma de disciplina que tomaron los padres hacia sus hijos, pero para poder estudiar la causa y poder comprender em, mejor eh, el trastorno disocial, debemos de prestarle atención a diferentes factores y diferentes áreas que influyen en la causa de este trastorno, que es la influencia familiar, el factor sociocognitivo y también el biológico. En el familiar, pues hablamos de esto que les mencionaba, de cómo ha sido la crianza de los padres, la disciplina que han impuesto, las reglas, también la... Básicamente el entorno familiar y la Exactamente, dinámica familiar también, porque es bastante importante. sí, exactamente, cómo es el ambiente familiar. Esto tiene mucha influencia ya ya que sabemos que el niño está en desarrollo, en crecimiento, pues todo lo que los padres hagan, pues va a afectar de alguna manera al niño. Y ahora en el factor sociocognitivo, perdón, hablamos de la interacción de este niño o adolescente con su entorno, con la sociedad, la interacción con otras personas, cómo fue esto, si hubo algún tipo de rechazo de la sociedad hacia él, si él tuvo la oportunidad de poder ser parte y sentirse parte de esta sociedad sin sentirse en algún momento discriminado o rechazado. Y en lo biológico, pues entra lo genético, lo fisiológico, y Oh, esos serían los factores. perdona, se puede entonces se puede decir que también puede ser parte genética, ¿no? Exactamente, acá entra también lo genético, en donde algún familiar o los padres directamente hayan tenido o presentado algún trastorno de conducta, pues esto em, decimos que probablemente eh, el niño o adolescente que es su hijo pueda tener este trastorno también. Comentaban anteriormente de que es un trastorno que se diagnostica antes de los 18 años. Sí, exacto, ajá. Porque la verdad es importante saber, ¿verdad? De que si se diagnostica después de los 18 años, como decía mi colega Candy, pues ya estaríamos entrando en un caso de trastorno de la personalidad antisocial, ¿verdad? Sí, y cómo cómo serían los factores de riesgo, se podrían decir, que desarrollan esta patología. Sí, hay factores de riesgo que son influyentes en el desarrollo de esta psicopatología, que es el trastorno disocial. Y estos factores, pues, están los parentales, que tienen que ver con los padres. Esto se relaciona con lo que les decía anteriormente. Si los padres impusieron una educación rígida en el cual incluían agresión física o verbal, em, también el ambiente del hogar, cómo se dirigían los padres, cómo era la relación entre hijos, también la existencia de abuso o maltrato infantil, el alcoholismo, el abuso de sustancias y también la presencia de trastornos psiquiátricos en, en los padres. También están los factores socioculturales que tienen que ver con alguna privación que el niño haya tenido, como las privaciones económicas, y también Las privaciones de escuela y ello, ¿verdad? exacto, ajá. Esto pone al niño en un estado de estrés o no le permite poderse desarrollar de la forma adecuada. Y también acá afecta cuál es el lugar en donde el niño vive,
si es un lugar o una zona marginada Mm, o donde se consumen ciertas sustancias. También tenemos los factores psicológicos, que estos se relacionan con el desarrollo de la personalidad del niño o del adolescente, ya que esta personalidad todavía está en desarrollo. Entonces, si el niño está en un ambiente el cual no le beneficia y no le ayuda a poder desarrollar e ir desarrollando esta personalidad, vemos consecuencias en su carácter, en su forma de ser, en las conductas que manifiesta. Van a ser conductas agresivas, conductas destructivas, ujú. y también vemos que no va a tener una tolerancia a la frustración. También, y por último, están los factores neuropsicológicos. Acá varios estudios neuropsicológicos nos dicen que los niños o adolescentes que tienen un trastorno de conducta usualmente tienen dificultades en el funcionamiento del lóbulo frontal del cerebro. Y esto interfiere en su capacidad de planificar, evitar riesgos y aprender de sus experiencias negativas. Por eso vemos que la característica de este trastorno es que los niños y adolescentes no piensan en las consecuencias de sus acciones. No piensan si van a dañar a otros, no piensan si está mal, si su conducta es adecuada o inadecuada de acuerdo a su edad. No lo logran eh, reflexionar o pensar de esa manera. Entonces, estos serían los factores de riesgo principales que pueden ser precursores de esta psicopatología. Me gustaría, pues, escuchando acerca de los factores de riesgo, me gustaría saber esto, ¿con qué otros trastornos se asocia o sería eh, como el característico, el más común con que se puede asociar para tener una comorbilidad? Porque un paréntesis, una comorbilidad es la función de dos trastornos en una misma persona. Esto, ¿cómo esta comorbilidad funciona con otro trastorno? ¿Cuál es el más común? Bueno, te comento, ¿verdad? La comorbilidad en este caso sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Conocido más por TDAH, ¿verdad? Existen varios porcentajes, ¿verdad? De que estos dos trastornos pues van unidos, ¿verdad? Y pues para saber qué tipo de terapias o de técnicas a utilizar, pues es necesario que se realice un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Como debemos recalcar, ¿verdad? Es necesario de diagnosticar antes, ¿verdad? Porque después repercuten y tiene consecuencias, ¿verdad? Ya sea en lo social, en lo escolar, en lo familiar, ¿verdad? Y en la vida del niño. ¿Qué pronóstico se puede ver acerca de este trastorno? Pues generalmente, bueno, para poder hablar del pronóstico también hablamos del curso de este trastorno. Como lo mencionábamos, el inicio del trastorno generalmente es de los 5 a los 6 años, pero más que todo se observa que inicia al final de la infancia o al inicio de la adolescencia. Es muy raro de que comience después de los 16 años, pero no descartamos esta posibilidad. Entonces acá vemos que el trastorno se diagnostica durante los años de inicio de la escolaridad, ya que vemos que en esta área pues es donde vamos a ver eh, manifestaciones que nos alarmen, que nos digan algo no está bien y algo que nos dé a conocer que el niño pueda estar manifestando
signos y síntomas de este trastorno, que es el trastorno disocial, que ya nuestra colega, licenciada Wandolin, nos explicaba de cuáles son estos criterios diagnósticos que el DSM-5 nos plantea para que nosotros podamos ver si el niño cumple con estos criterios y poder determinar que él tiene una psicopatología. Me gustaría saber esto, ¿cuáles son los ámbitos más afectados por el trastorno disocial? Pues estos son social y escolar, ¿verdad? Porque en el escolar pues es donde el niño se desenvuelve, se va desarrollando, va interactuando con sus pares, ¿verdad? Niños, entonces pues acá se presentan niveles muy bajos de empatía, ¿verdad? Ignoran los derechos de los demás, generalmente actúan impulsivamente, ¿verdad? No, y también se me olvidaba, ¿verdad? De que también actúan despreocupadamente por su rendimiento escolar y también la falta de culpa. O sea, basándonos un poco en la falta de culpa y de los sentimientos y todo ello, ¿qué más afecta emocionalmente? ¿Cuáles serían los sentimientos como más expresados o más frecuentes para, para los niños y adolescentes, ¿verdad? Ya que los adolescentes son bastante complicados, se podría decir, hasta cierto punto, dado su falta de entendimiento desde su perspectiva, pues. Ujú. Pues podemos notar principalmente la falta de empatía. El niño y el adolescente no logra poderse poner en el lugar del otro, poder ver que sus acciones pueden tener consecuencias y ser perjudiciales para otras personas. También vemos un afecto superficial en el que al niño y al adolescente pues le cuesta poder eh, sentir ese afecto y demostrarlo también a la sociedad, y vemos también una sensación de dureza en su carácter, comportamientos agresivos que nos dicen que no tiene ningún interés en poder ser parte de la sociedad y ser incluido y ser, eh, bueno, ser parte de su sociedad y poder participar en ella, porque vemos También estas... ser, perdón, también ser empático con su entorno, ¿verdad? Porque por lo que generalmente hemos hablado, son bastante duros y casi no tienen mayor expresión por sus sentimientos, su sentimiento expresado siempre es de dureza, ¿verdad? Y me gustaría saber si existe algún tratamiento o alguna persona especializada en ello, como un psiquiatra, o puede ir normalmente con un psicólogo. Pues fíjate que no hay un tratamiento específico o establecido para este trastorno. Lo importante ahorita es que sería bueno pues hacerle pues unas pruebas, ¿verdad? Al niño o al adolescente, ¿verdad? Sería lo ideal llevarlo a un psicólogo, ¿verdad? Para que este pues pueda darles a los padres, ¿verdad? Incluyendo al niño, al adolescente, programas multimodales. Prácticamente se trabajan en los programas cognitivo-conductuales, los cuales procuran tener conductas positivas, adecuadas a la edad, ¿verdad? Del niño o del adolescente, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta de que es importante, pues, un entrenamiento específico para los padres y la psicoeducación. Gracias. Entonces, creo que esto último fue la parte final y quería agradecerles a ustedes por asistir al día de hoy. ¿Tienen algunas palabras que nos quisieran compartir? Pues fue un placer poder compartir con ustedes, poder ser parte de este podcast en donde fuimos aprendiendo juntos y pudimos poder obtener más información de lo que es este trastorno. También algo muy importante es que evaluemos pues si el trastorno va en una, bueno, es
está en una variante, ya sea grave, leve, moderado, ya que esto va a depender, de esto va a depender las consecuencias que tenga en la vida del niño. Entonces, solamente motivar a las personas que nos escuchen, que puedan informarse, que puedan también buscar la ayuda de especialistas eh, para poder, bueno, para el beneficio de los niños y adolescentes que pasan por esta situación, que en un momento pues están presentando signos y síntomas del trastorno y podamos ayudarlos. Entonces fue un placer, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por esta invitación y por darnos el tiempo necesario, ¿verdad? Un dato relevante que quiero mencionar es que este trastorno se da en niños y niñas, ¿verdad? Adolescentes, mujeres y hombres, ¿verdad? Pero con diferentes características. Muchas gracias, ¿verdad? Por esta oportunidad de tenernos aquí. Gracias nuevamente a ustedes por asistir y aceptar la invitación, ¿verdad? Esto, creo que esa sería la parte final y espero tengan una bonita noche y gracias de nuevo.